Se cumple exactamente un año de la incursión de Hamás en territorio israelí, considerado el peor ataque terrorista en la historia de Israel, con más de 1.200 personas asesinadas en comunidades agrícolas, bases militares y sede de un concierto tras la irrupción de cientos de milicianos armados de Hamás en el sur del país hebreo. De inmediato, Israel emprendió el contragolpe, por lo que también hemos llegado a los 12 meses de una guerra sin precedentes en la Franja de Gaza entre el Estado hebreo y Hamás, tanto por su duración como por el grado de devastación y letalidad, con casi 42.000 muertos y unos 100.000 heridos. La preocupación por la expansión del conflicto a una escala regional y hasta mundial ha estado latente desde octubre del año pasado, y es quizá en estos momentos cuando la escalada se ha tornado más inquietante. Además de Gaza, el frente de guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano está en plena ebullición y los bombardeos y cruces verbales entre Israel e Irán han aumentado. Transcurrido este año de conflicto bélico, podemos esbozar un balance de dos situaciones que continúan siendo desgarradoras: la de los civiles palestinos en Gaza, sometidos por la guerra, y la de los rehenes israelíes de Hamás y sus familiares. En medio de una muy severa crisis humanitaria, la vida en la Franja de Gaza se ha vuelto insostenible, sobre todo para mujeres y niños. Un informe de la ONU titulado Los niños y los conflictos armados muestra que en los últimos 20 años ningún conflicto bélico ha sido tan mortífero en un año para los infantes como los de Gaza. Se calcula que 11.000 menores y cerca de 6.000 mujeres han perdido la vida allí en los últimos 12 meses. Solo para tener una idea comparativa, esa misma cantidad de menores fallecidos se registró en Siria en medio de la guerra civil que empezó en el 2011, pero en 2 años y medio. En Gaza ha bastado solo un año para alcanzar tan luctuosa cifra. Las autoridades del enclave palestino han denunciado en los últimos días que la ocupación israelí ha significado la desaparición de todos los miembros de 902 familias palestinas y que de otras 1.360 familias solo queda un integrante vivo. En cuanto a la infraestructura, según la ONU, 2/3 de los edificios de la Franja de Gaza fueron destruidos o dañados desde el comienzo de la guerra. Este 66% representa un total de 163.800 estructuras, con un promedio de un ataque cada 3 horas contra infraestructura civil en el enclave en todo este tiempo. Además, el 70% de las tierras de cultivo y carreteras están gravemente dañadas y solo 15 de los 36 hospitales de la Franja funcionan parcialmente y casi ninguno cuenta con los suministros médicos adecuados. Frank Cortada, director de la ONG de cooperación internacional Oxfam Intermón, describe así la crisis en Gaza. Pasarán años y generaciones hasta lograr la recuperación de los catastróficos efectos de esta guerra a muchos niveles, desde los galopantes avances del hambre a la reaparición de la polio o la devastación de la vida cotidiana. El segundo gran drama se vive en Israel. El 7 de octubre del año pasado, Hamás no solo asesinó, sino que se llevó consigo a Gaza a 253 personas con la idea de utilizarlas como moneda de cambio y mecanismo de presión en ulteriores negociaciones con Israel. En la única semana de tregua que ha tenido esta guerra, a fines de noviembre del año pasado, 105 de los cautivos, en su mayoría adultos mayores, mujeres y niños, fueron liberados a cambio de la puesta en libertad de 240 presos palestinos en cárceles israelíes. Varios secuestrados han perecido a lo largo de estos meses, como por ejemplo los 6 cuyos cuerpos fueron hallados a comienzos de septiembre. Según Israel, murieron por impactos de bala a corta distancia, culpando de ello a Hamás. Y según el grupo islamista, murieron por disparos y bombardeos de los ocupantes. Lo cierto es que al día de hoy 97 continúan cautivos, aunque 33 de ellos han sido declarados muertos por el ejército israelí, o sea que más de 60 continuarían vivos. Qatar, Egipto y Estados Unidos, mediadores en el conflicto, llevan meses intentando convencer a los contendientes de pactar un alto al fuego que incluya la liberación de los rehenes que restan y de reos palestinos detenidos por Israel, pero hasta ahora no han tenido éxito. Hace apenas un mes, bancos, puertos, fábricas y universidades de Israel detuvieron su actividad por unas horas en la primera huelga contra el gobierno de Benjamín Netanyahu
para exigir la liberación de los secuestrados. También se han sucedido protestas masivas de los familiares, apoyados por buena parte de la ciudadanía, que reclaman al Ejecutivo no haber hecho lo suficiente para traerlos de vuelta a casa. Y Keith Horn, padre de 2 rehenes, es uno de los que vive el infierno de no saber si sus hijos están vivos o cuándo volverán. Está claro que estamos tratando con una organización terrorista como Hamás, pero como israelíes los reclamos se los debemos hacer a quien nos representa, es decir, a nuestro gobierno y primer ministro, clama. En tanto, el embajador estadounidense en Israel, Jack Lew, ha advertido: el tiempo se acaba y ya no habrá vidas que salvar.